Hola, Juan Carlos Costa desde costaroz.com, inaugurando hoy un nuevo espacio para la gente que quiera hacer preguntas todas las semanas. Responderemos los viernes, en medida que sepamos y intentándolo hacer lo mejor posible. Y vamos al grano. Pucelano nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué valores, hace una comparativa con la Liga de Fútbol y nos pregunta qué valores podrían pasar a segunda división durante este año y el año que viene? Comportamiento por capitalización, por comportamiento bursátil, ¿qué valores bajarían, descenderían de categoría? Y la verdad es que bastante buena la pregunta para los momentos que vivimos de mercado. Yo aquí tendría claro, iría seleccionando por grupos y tendríamos un primer grupo que estarían prácticamente bajados, pero todavía pudiéndose salvar, valores que todos conocemos, Gamesa y SACIR, por el comportamiento que llevan. Ahora bien, ya digo, estarían a punto, pero se podrían salvar. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, porque la gente no tiene memoria de lo que ha pasado no hace tanto tiempo. Había un valor que cotiza en el IBEX 35 que se llama Ferrovial. Ferrovial en el año 2008, finales 2008, principio de 2009, con la crisis americana y por tanto la crisis inglesa, cuando estaban sufriendo los ingleses tanto como estamos sufriendo ahora nosotros, la cotización de Ferrovial llegó a caer a 2,5-3 euros. Por aquel entonces no estaba mejor que Gamesa o SACIR en estos momentos. Ferrovial por entonces nadie daba un duro. Los comentarios eran de que Ferrovial iba a quebrar, como que iba a desaparecer, se iba a tomar viento. Lo que están hablando ahora de SACIR y lo que están hablando de Gamesa. Ferrovial a día de hoy, quiero recordar que en menos de 2 años ha llegado a recuperar hasta los 10 euros. La crisis en Inglaterra, teóricamente, de los americanos pasó y Ferrovial ha vuelto a recuperar. Hay que recordar que Ferrovial estaba muy metido, muy endeudado en el tema de los aeropuertos ingleses y todo lo que ello conllevaba. Por aquel entonces hablaban que tenía una deuda muy grande y que le iba a ser imposible pagar. De manera que Ferrovial consiguió salvar las campanas. ¿Qué puede ocurrir en Gamesa? ¿Qué puede ocurrir en SACIR? Pues no es que sean los mismos casos, pero en cuanto a cotización habría que pensar que tendrán que hacer el día de mañana un suelo y empezar a recuperar. De manera que están casi en segunda, pero no salvados. Bueno, como iba diciendo, valores que estarían prácticamente en segunda, Gamesa y SACIR. Había posteriormente un pelotón de 5 valores. Estaríamos hablando de Popular y Bankinter, estaríamos hablando de Indra y estaríamos hablando de ACS y Fomento. Separo, ¿por qué? Porque Popular y Bankinter, bancos, nadie sabe lo que tienen detrás. Mi opinión es que se van a salvar y en un futuro van a salir de ese pelotón que está luchando por bajar a segunda división. La verdad es que lo tienen difícil, pero no creo que vayan a tener problemas al final de salir. Fomento y ACS. ACS ha sido la última incorporación, como si hubiese tenido una racha negativa de pérdida. Creo que van a salir, estarían viviendo momentos muy delicados. La deuda que comentan hoy en periódicos, en Financial Times, en New York Times de ACS es muy grande, pero era la misma que era hace 6 meses, hace 8 meses, hace un año, cuando cotizaba 30 euros. ¿Qué pasa? Que antes no decían nada, ahora como ha caído la cotización, todo el mundo va contra ella, con lo cual supongo que en el momento que haya financiación, que empiece a generarse pasta, volverá a salir también de ese pelotón. Y luego tenemos a Indra, que es un caso aparte. ¿Por qué? Yo creo que hay varios jefos que se están aprovechando, que saben que Caja Madrid, Bankia, tiene una participación importante que va a tener que vender, con lo cual van a pegar a Indra, vamos a tirar la cotización, intentando comprarla lo más barato posible. Por encima de estos estaría el pelotón de medio en estos momentos, que estaría BBV, estaría Santander, estaría Repsol y estaría Telefónica. Luego Abertis, ACS y compañía estarían también ahí pegándose entre medias, más tirando para la baja. Y tenemos los cabeza de pelotón, que estaríamos hablando de Inditex e Indra. Inditex, ¿qué puede pasar en un futuro? Yo supongo que de momento está comandando la liga, pero venirse al terreno medio, con lo cual Inditex tiene que flojear. Grifols, ¿qué ha hecho? Pasó de estar luchando en segunda fila hace un par de años a segunda división, a luchar por la Champions League, con lo cual pasará lo que le ha pasado, lo que le debería pasar al Levante y a algunos equipos de estos, como el Albacete hace años,
que al final pues acabarán pues, donde están en estos momentos. No tan mal, pero sí en una posición intermedia. Ahí queda el resumen de la liga, espero que quede clara la contestación. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Miguel y es en línea con Telefónica y los dividendos que estaría pagando. Nos pregunta que si cuando estaba en 17 euros está pagando un dividendo X, si lo estaba pagando por encima de sus posibilidades o no. Esa es la primera pregunta en el tema de dividendos. Yo lo que le diría sería que no, yo creo que no, yo creo que estaba pagando, o sea, se estaba adecuando a lo que estaba ganando en esos momentos. Lo que hay que tener claro que es, una cosa es la cotización y otra cosa es los resultados. Lo que estaba pagando en esos momentos cuando Telefónica estaba en 17 lo podía pagar perfectamente sin ningún problema y no estaba por encima de sus posibilidades. ¿Qué ocurre? Telefónica, cae la cotización, de momento la tenemos sobre los 11 euros. Si el IBEX sigue cayendo y baja 5.400, nos pregunta, y Telefónica sigue cayendo, Telefónica mantendrá el dividendo y con ello aumentará respecto a la cotización o directamente bajarán el dividendo para adecuarse a la cotización. Lo que yo creo, lo que yo pienso, Telefónica hace unos meses bajó ligeramente algo el dividendo, con lo cual prácticamente no se notaba respecto a la cotización. Supongo que lo bajaría en una pequeña cuantía, muy pequeña, pero no lo adecuaría a la cotización, es decir, imaginemos IBEX 35 cae a 5.400 y Telefónica cae por debajo de 10.000, el dividendo seguirá estando por encima del 10%. El dividendo estará por encima del 10%, de manera que yo creo que posiblemente lo bajasen un poquito. Seguramente los resultados, si la crisis sigue, evidentemente los resultados los iban a notar y lo tendrían que ajustar un poco, pero en cuanto a los resultados, no en cuanto a la cotización, con lo cual, pues evidentemente si la cotización de Telefónica cae mucho más, el dividendo por acción estará muy por encima del 10%. Bueno, y Traviata, la chica más guapa del foro, nos hace la última pregunta que vamos a responder hoy, que pensamos sobre Santander, BBVA e Iberdrola, y comenzamos por Iberdrola. El momento que vive es evidentemente malo. Esta mañana he oído comentar a un analista en radio, lo cual me parece una barbaridad que puedan decir eso. Le preguntaban sobre Iberdrola y comentaba que no esperaba ni que en 6 meses, ni en un año, ni en año y pico, Iberdrola pudiese ver nuevamente los 6 euros. Y yo digo una cosa, Iberdrola hace unos meses estaba en 6 euros. O sea, decir eso me parece una auténtica barbaridad. Cuando Iberdrola en estos momentos como compañía es la misma compañía que hace 6 meses. O sea, nadie me puede decir lo contrario. Y es que me viene a la cabeza lo que ya comentaba el otro día, en el año 92, cuando la devaluación de la peseta, los analistas nos decían, nos contaban que las eléctricas no iban a poder pagar ya dividendos nunca más. Se vieron los mínimos históricos por aquel entonces y a partir de entonces las eléctricas subieron una pasada y pagaron evidentemente el dividendo como estaban pagando hasta entonces. De manera que mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se ve por ahí. Técnicamente está mal, me iría a gráficos semanales y vería que lo suyo sería que no bajase en la zona 320-330 en el peor de los casos. Por arriba no tendríamos vuelta hasta que Iberdrola no superase la zona de 6 euros. Miraría también gráficos diarios para ver las primeras señales de vuelta. ¿Dónde se producirían las primeras señales de vuelta? Cierre por encima de 3.80, 3.90 y yo consideraría que Iberdrola podría dar la vuelta. Ojo, seguiría mal aunque recuperase hasta la zona de 6 euros, porque teóricamente en un gráfico semanal no habría vuelta hasta que no superase los 6 euros. Para Santander y para BBV, niveles a vigilar por abajo, los dichos estos días atrás. Santander 4,5, BBV 4,80. Si se perforasen esos niveles, Santander 3 euros, BBV 3,5. Por arriba no habría vuelta hasta que el Santander no consiguiese superar los 6,5 y BBV no consiguiese superar los 6,70, 6,80. Ojo, cuidado, parecen niveles que están lejos, pero son niveles que estábamos hace 2-3 meses. De manera que tampoco estamos diciendo una barbaridad. Muchísimas gracias a todos y ya saben, les emplazamos todas las semanas para preguntar lo que quieran.